Hola, ¿qué tal? Nosotras somos el equipo 6 y nuestra revista es el Euroamericano, una revista enfocada al análisis de la región europea y americana. Nuestros patrocinadores son marcas reconocidas como Amazon, Estafeta, Bancomext, entre otros. En la carta de las editoras se visualizan los agradecimientos de cada una de nosotras por lograr la elaboración exitosa de nuestra revista. Sin más, se encuentra el índice, donde puede encontrar todas las secciones que conforman esta gran revista, así como el directorio, cada una de las notas que agregamos y entre otras secciones. En el directorio encontrarán el papel que tuvo cada integrante del equipo, así como un correo de referencia por cualquier duda o comentario. La directora comercial Marlene Estefani de la Rosa Cortés, directora Elizabeth González Mendoza, reportera Kitsia Iraíz Ahumada Balmont, editora en jefe María del Rayo López Cuatzo y finalmente directora en arte y diseño Brenda Nayeli Pérez González. En el siguiente apartado hablaremos sobre Europa. Y es que Europa es un continente que pertenece al hemisferio norte, el segundo más pequeño del mundo y el tercero más poblado. Este continente es el único que cuenta con una unión económica política, que es la Unión Europea. Está conformada por 27 países y también eh, esto ayuda en economía, ya que tal como vemos, la economía de Europa posee un mercado común, sin fronteras interiores, de libre competencia, seguro y justo, gracias a la Unión Europea. Eh, las noticias económicas en este caso que hemos podido conocer gracias a la Unión Europea es que la Unión Europea ya pone a prueba su unidad contra Rusia ante una guerra cada vez que es más incierta. Y es que independientemente de todo, la Unión Europea se ve bastante involucrada en el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania debido a que es de ahí de donde obtienen el petróleo y ante todo esto buscan darle todo su apoyo a Ucrania o en sí la mayor parte del apoyo, más sin embargo se les está dando más sanciones al gobierno ruso por su forma de actuar contra Ucrania. Y es que ese mismo día la Comisión Europea anunció el quinto paquete de sanciones que incluía el embargo de carbón y en sí el corte de petróleo ruso. En el comercio vemos el intercambio de productos con los conflictos armados y la pandemia. La Unión Europea considera quitarle los aranceles a Ucrania. Esto pues el país ucraniano ha sido invadido por el país ruso, por lo cual la Unión Europea ha buscado incrementar las exportaciones de Ucrania para ayudarle. Aunque actualmente esta propuesta debe de pasar primero por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, los cuales validarán si es viable ponerle o no una tarifa cero a este país. Por otro lado, el comercio entre Reino Unido y Vietnam ha aumentado aún con la pandemia. Esto gracias al Tratado de Libre Comercio de Reino Unido y Vietnam, el cual entró en vigor en el 2020. Gracias a este, las importaciones de Reino Unido incrementaron un 23.6%, mientras que las del país vietnamita han podido incrementar en sus exportaciones, tanto de frutas como de verduras, en un 67%. En el apartado de comercio tenemos que el comercio entre China y la Unión Europea aumentó durante el primer trimestre del 2022. Y es que este comercio bilateral aumentó un 12.2% interanual para llegar a 205.870 millones de dólares, confirmó Gao en una conferencia de prensa habitual. Esto en sí se debe a que China y la Unión Europea comparten amplios intereses comunes y una base profunda para la cooperación. Ambas son economías altamente complementarias. La nota nos habla sobre que el euro cae de los 1.06 dólares por primera vez en 5 años. Claro, todos se preguntarán por qué surgió todo esto. Bueno, aquí se los aclararé.
Alemania, comenzó a revisar la baja de crecimiento y acelerar el descenso de la divisa, pese a la expectativa de alza de tipos en la zona euro. Asimismo, empezaron a surgir crecientes preocupaciones sobre el suministro energético por parte de Rusia y las señales de ralentización económica de China debido a la ampliación de los confinamientos y el surgimiento de guerras que están haciendo temer por el impulso económico europeo y acelerando la búsqueda de refugio. Y en el ámbito de las divisas, el ganador vuelve a ser el dólar. Otro punto muy importante es que el corte de gas ruso a Europa con Polonia y Bulgaria ha aumentado los temores de esta inflación. Después de perder los 1.06 dólares, el consenso de los analistas no descarta que la única moneda siga cayendo hasta los 1.065 dólares, pero tampoco se descarta que se desfonde hasta los 1.035 dólares. En la siguiente sección tenemos a la región de América. Este es el segundo continente más grande de los 4 que hay en el planeta y por su gran extensión se divide en 3 subregiones: América del Norte, América Central y América del Sur. Este continente fue habitado por grandes civilizaciones denominadas precolombinas. América Latina, un oasis geopolítico en medio de una guerra por los recursos. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha traído consigo la subida en los precios de materias primas, como lo son trigo, fertilizantes y aceites vegetales, de los que Rusia representa entre el 15 y el 25% de la producción mundial, lo que ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de la globalización, es decir, el comercio mundial. Todo este conflicto ha impactado directamente en la línea de flotación de las cadenas de suministro, dado que Rusia y Ucrania son los grandes graneros de Europa, ya que juntos suman el 30% de la producción de trigo, lo que explica que el índice de precios de la FAO subiera en marzo un 34% a tasas interanuales, sumándose también el de los cereales, que subió un 17.1%, y el de los aceites vegetales con un 23.3%. Además, Rusia y Bielorrusia suman juntos casi la mitad de las exportaciones de potasa, que es un componente esencial de los fertilizantes nitrogenados. Rusia produce el 20% de amoníaco y la urea que utiliza la agricultura mundial. Esta región del mundo ha seguido exportando, pero las sanciones han complicado los pagos, lo que ha aumentado la incertidumbre que pesa sobre el suministro. Y según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, desde que comenzó la guerra, los precios de los metales han subido un 11%. En el reportaje especial se profundiza en la desaceleración de América Latina y el Caribe. En 2022 se espera un crecimiento regional del 1.8% en promedio. Esto porque la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, presentó nuevas proyecciones donde se espera mayor inflación y una lenta recuperación del empleo, esto para el menor crecimiento, ya que el conflicto bélico de Rusia y Ucrania ha disparado una fuerte incertidumbre para la economía mundial, ya que esto ha afectado negativamente el crecimiento global aproximadamente un 1.3%. Según la CEPAL, las economías de América del Sur crecerán 1.5%, de las de América Central más México un 2.3%, mientras que las del Caribe crecerán un 4.7%. Estas cifras fueron entregadas por el Ejecutivo Interino del organismo. Y también se espera que la dinámica del comercio mundial se vea negativamente afectada por el conflicto bélico, lo que provocaría una disminución de la demanda externa de América Latina y el Caribe. Los principales socios comerciales de la región, como Estados Unidos, China y la Unión Europea, verán tasas de crecimiento menores a las esperadas con la anterioridad al conflicto, ya que esta guerra también provocó un aumento de precios de los productos básicos, principalmente de los hidrocarburos, algunos metales, alimentos y fertilizantes. La ansia para la región de Centroamérica es que la economía crecería 4.8% en 2021. Se dice que el Banco Mundial precisa que la región centroamericana crecerá 4.8% al cierre del año ya mencionado.
se ve como un comportamiento que estaría determinado por el incremento de los envíos de remesas y aumento en los precios de los productos básicos. América Latina en riesgo excepcionalmente alto de disturbios por crisis de alimentos y energía, FMI. Como lo dice el título, América Latina y el Caribe han vivido un riesgo excepcionalmente alto a disturbios sociales. Esto se deriva de los choques inflacionarios en los que está inmersa, cuyo impacto se da sobre una población que apenas estaba recuperándose del impacto de la pandemia de COVID-19. Esto lo reconoció el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Con todo esto, hay un riesgo de cohesión social y disturbios. Claramente se dijo que también los países de esta región tenemos un choque de inflación sobre otro, el derivado de la invasión de Rusia sobre Ucrania que cohabita sobre el generado por la pandemia. A este contexto se tiene que agregar que los hogares están saliendo del efecto económico que generó la emergencia sanitaria. El amargo retrato de COVID-19 en América Latina y el Caribe, menos población, más muertes. Con el 8.4% de la población mundial, América Latina y el Caribe sufrieron el 28% de muertes globales por la pandemia del COVID-19. Esto se dijo en un informe desigual y letal de Amnistía Internacional y el Centro por los Derechos Económicos y Sociales. Básicamente, varios problemas socioeconómicos afectaron obviamente a la sociedad de manera desigual y letal, lo cual subraya que la violación de derechos humanos, en particular los derechos económicos y sociales, no es solo un problema de recursos inadecuados, es un problema de decisiones políticas públicas que favorecen o no a ciertos sectores de la población, por lo que América Latina hizo un menor uso de medidas tributarias igualitarias para mitigar el impacto de la pandemia sobre los grupos más afectados. Esto hablando de grupos entre ricos o los que son considerados pobres. Finalmente tenemos la sección de juegos, en donde se muestra una sopa de letras sobre la región americana, donde tendrás que encontrar los países de esta misma. También se encontrará un crucigrama de la región de Europa, donde tendrán que descubrir los siguientes puntos sobre sus relaciones comerciales y ciertas cosas políticas. Gracias por la atención. Esta fue la revista Euroamericano, donde tu viaje comienza hoy. Y es que, como conclusión, tenemos el análisis de dos regiones, las cuales fueron Europa y América. Elegimos Europa porque es un continente que, a pesar de ser bastante pequeño, posee una potencia económica bastante fuerte, y es que la mayor parte de sus países son ricos. Fue por ello que nos llamó bastante la atención de cómo es que países países que forman un continente tan pequeño pueden hacer tanto y ser de los mejores países para vivir. Y por su parte, nosotros decidimos utilizar América debido a que es una, el continente donde vivimos, y dos, porque sin duda alguna la mayor parte de habitantes de esta zona podemos ver la diferencia que hay entre lo que conforma América del Norte y América Latina. Y es que si bien la mayor parte de países de América son subdesarrollados y solamente dos son totalmente desarrollados, en su caso Canadá y Estados Unidos, queremos analizar el cómo es que se mueve y cuál es el flujo económico, social, político que éste posee. Gracias.